Buenas tardes a todos. Soy María Solanes, soy la concejal de Economía y Hacienda y vengo en representación del Ayuntamiento de Algeciras. Mi compañera Pilar ha tenido que estar fuera esta tarde y, por supuesto, el alcalde, que también está en otro acto, me pide que os traslade su saludo y su agradecimiento por acompañarnos esta tarde. Estamos ya en la 8ª presentación del primer encuentro literario Tardes de Papel, que ha sido un verdadero éxito este año. Ha tenido una aceptación fantástica. Lo que sí les quiero recordar, que si no mi compañero Javier se va a enfadar conmigo, es que estamos retransmitiendo en directo en streaming a través del canal de YouTube de la Delegación de Cultura. Bueno, pues esta tarde nos trae aquí un título que se llama Tratado contra los libros, de José Reyes Fernández. Y preparándome la presentación, hablando ayer por la tarde con mi marido, con mis hijas, estábamos comentando, pues mañana voy a presentar un libro. Yo soy la concejal de Economía y Hacienda, y paso el 90% de mis semanas metida entre números, tablas de Excel, pero realmente soy periodista. Entonces, cuando me dijo mi compañera que la sustituyera en la tarde de hoy, pues me dio mucha emoción, porque era un poco como el volver a mis letras, a mis libros, y al estar entre lo que yo me siento realmente cómoda. Lo primero que quiero hacer, José, es darte la enhorabuena por el libro. Me parece que las críticas están siendo fantásticas. Todo el mundo que lo lee dice que produce un enganche, a pesar de ser relatos cortos, están todos conectados y es una maravilla, con lo cual te quiero dar la enhorabuena. Y, por supuesto, a Juan Gómez Macías por acompañarnos esta tarde. Muchísimas gracias. Y nada, y esperemos que nos cuenten muchas cosas sobre este maravilloso libro. Así que cuando pueda Miguel, que no sé dónde está, que tenía que leer unas cosas. Cuando pueda Miguel, por favor. Buenas tardes, querida María, mi compañero de viaje cultural por los entretenidas aguas de la cultura, don Juan Gómez Macías, y don José Reyes Fernández. En principio vengo aquí porque esto está organizado también, junto con el Ayuntamiento de Algeciras y su Delegación Municipal de Cultura, por la Asociación Cultural Belintonia. Y su presidente, pues no ha podido estar esta tarde con nosotros como le gustaba, y me ha pedido que les lea una carta, un escrito en su nombre, dirigido principalmente a los componentes de esta mesa. Buenas y literarias tardes para todas y para todos. Y desde la certeza de saber que están ustedes en buenas manos y en buenos libros, y ya que hay circunstancias personales de salud, nada grave, no se apuren, me impiden hoy coordinar el acto y disfrutar de él, quisiera, en primer lugar, como presidente de la Asociación Cultural Belintonia, disculparme por este imponderable que no entraba en mis planes y agradecer, en primer lugar, al Ayuntamiento de Algeciras y a su Delegación Municipal de Cultura, en la figura de su delegada, mi estimada amiga Pilar Pintor, y la de su representada hoy aquí, María Solanes. Agradecerle las facilidades puestas por su parte para la celebración de este acto, invitándonos a participar de manera tan notable en estos encuentros literarios en Algeciras. Gracias, María, Pilar y equipo de trabajo. Y como no se puede entender de otra forma, y sabiendo que la cultura campo-gibraltareña le debe tanto, desde San Roque, con amor, a tan entrañable, inquieto y mágico personaje a quien tanto quiero y admiro, no puedo sino agradecer de corazón la disertación y la presencia en este acto del artista plástico, el literato, el activista cultural y el amigo Juan Gómez Macías, intelectual de verso, pincel y fuego, que les enseñará esta tarde, estoy seguro, a seguir amando los libros, siempre los libros. En estas tardes de papel, desde este tratado contra los libros, nuestro común amigo Pepe Reyes. Gracias, Juan, por tanto, y hoy especialmente por tu luz en este acto. Un acto que se abre con la lectura de un saludo en forma de reflexión dirigido al protagonista de esta tarde literaria, mi querido Pepe Reyes,
por quien, conociéndolo bien, sabe mejor que nadie de su calidad literaria y humana, como es el académico de la Academia Norteamericana de la Lengua Española, correspondiente de la Real Academia Española, don Francisco Muñoz Guerrero, que no ha querido faltar a esta cita. Y para terminar, enviarle mi abrazo desde el sur del Guimarán a mi querido contador de historias y de vida, José Reyes Fernández, hombre de principios, luchador donde los haya, escritor grande y amigo del corazón, para quien Algeciras sus miradas abre, con la inteligente intención de posarlas en su tratado contra los libros, del que hoy disfrutarán en vivo y en directo. Enhorabuena, Pepe. La espera literaria mereció la pena. Muchas gracias, feliz tarde de papel y que ustedes lo lean bien. Antonio Berrocal Briales. Y desde la Real Academia Hispanoamericana de Ciencias, Artes y Letras, don Francisco Muñoz Guerrero, académico correspondiente. Mi amigo José Reyes es un consumado pastor de palabras, a las que cuida de manera diligente y entregada. Las dirige y las gobierna para crear historias de las que pueblan el nebuloso universo creador. Historias que se estean en el seno de la imaginación y que de tanto en tanto el autor despierta de su letargo para regalarnos espacios que nos sorprenden por su manera de mirar los muchos mundos que en el mundo son. Cada nueva obra a la que da luz José Reyes viene a mostrarnos su empeño en enfrentarse al misterio insondable de las palabras, las que somete, sujeta y rinde, hasta hacerlas contar lo que él quiere que le cuenten y del modo en que quiere que lo hagan. No es menester redactar un largo discurso, ni extenderse en lenguas paráfrasis, explicativas para acreditar su grado de excelencia creadora. Basta con leer cualquiera de sus escritos. El que hoy nos ha convocado aquí es una muestra palmaria de lo que digo. Tratado contra los libros es mucho más que un muestrario de relatos, en apariencia desligado de la realidad. Craso error si esto pensamos. Su aparente desvinculación con el pensamiento narrativo de José Reyes es, precisamente, la unidad modular de su entramado creador, porque allá donde su arte narratoria escribe una cosa, la magia que subyace en su habilidad de domeñador de palabras nos está diciendo precisamente lo contrario. Sebastián de Covarrubias, en su Tesoro de la lengua castellano-española, de 1611, define así el término palabra, latín, dicitur verbum, pero trae su etimología de parábola. Y eso es, precisamente, este tratado contra los libros. Una parábola concebida con el inconcluso propósito de hacernos amar a los libros, porque en las páginas de los buenos libros habita el universo de la sabiduría. Y este, sin duda, es un libro excelente. Francisco Muñoz Guerrero. Y si la palabra en el libro la tiene en este caso José Reyes Fernández, en torno al Guimarán de cualquier cultura, tenemos a Juan Gómez Macías, que va a continuar el acto y nos va a hacer la disertación del libro, de la obra y de esa cultura en general que con él tanto aprendimos siempre. Don Juan, gracias. Todo suyo. Gracias. Señora concejala, muchas gracias por sus palabras de bienvenida y le ruego que le exprese mi respeto y consideración al señor alcalde y particularmente también a Pilar Pintor, con la que me unen lazos de simpatía. Miren ustedes, la presentación de un libro siempre es una gran noticia, pero tengo que declararos que en el momento que me he sentado en esta mesa se me ha hecho presente el dolor y la ausencia tremenda de un hombre al que quisimos mucho, unido fraternalmente a mi casa y también familiarmente a mi querido amigo José Reyes Fernández. Me refiero a Carlos Fernández Mateo, que ya está en la otra parte, en la otra dimensión de la existencia. Pero no puedo hablar del Guimarán sin que lo recuerde, porque
fue él quien me regaló el ejemplar, nos regaló a Mari Carmen y a mí el ejemplar de En torno al Guimarán y otras imprecisiones, que fue el primer libro de Pepe, de manera que Pepe conocía antes un libro que a él. Después ya, hace ya muchos años, pues nos unieron unos lazos fraternales que son inconmovibles. Y es una buena noticia un libro porque en un momento tan particular como el que vive la civilización occidental y asomándonos solo a lo que se puede atisbar en España, se está viviendo un momento muy delicado para las artes en general y particularmente también en el mundo del libro y de la literatura, donde las promociones de cierta literatura está muy vinculada a las reglas del mercado. Entonces, no siempre coincide en que la calidad literaria se relacione con las cifras de ediciones, con la propaganda, con Internet es una gran herramienta, pero también las redes sociales son unas auténticas redes. Y es un momento difícil porque siempre hubo una literatura que se llamó bestseller, que era una literatura de una gran dignidad y que era un libro para hacer un viaje en el tren o para ir una tarde a la playa. Pero ahora hay verdaderos subproductos literarios que no alcanzan la categoría que exige el gran tesoro que tiene nuestro país, que es la lengua española. Y eso es así, y tengo que decirlo. Porque el libro de Pepe Reyes, sin embargo, es un gran homenaje a la lengua española, la que se habla en España y la que se habla en Latinoamérica. Nos conocemos desde hace tanto tiempo que yo he ido leyendo sus primeros libros cuando aún no teníamos computadoras, ordenadores, y él me pasaba capítulos y capítulos escritos con su caligrafía rápida, con pluma estilográfica naturalmente, y a ser posible en folios de aquellos que llamamos ecologistas, ¿no? Por lo del cloro. Y así he leído gran parte de su producción y tengo una gratísima experiencia en particular de paisaje de fondo, que es seguramente el gran texto de José Reyes, publicado en un momento en que ni había condiciones para que se fijaran en una novela de esa categoría, ni tampoco plataformas alternativas que acogieran la propuesta literaria tan interesante y difícil que hizo Pepe con Paisaje de fondo. Uniendo una cosa con la otra, Juan Ramón Jiménez, del que yo me declaro admirador y devoto, pues Juan Ramón, que tenía esa capacidad de penetración de las cosas y un gran sarcasmo, y también procuraba establecer unas complicidades con los que con fruición todavía lo leemos, decía que hay escritores que se ocupan de aquellas cosas que les rodean, de las cosas que observan, y escriben novelas, cuentos, poemas, y algunos muy bien. Pero eso él lo llamaba literato, no como una manera de despreciarlos, sino de clasificarlos como un entomólogo, literato. Sin embargo, en la vida se encuentra uno con otras personas, hombres, mujeres, criaturas, que tienen una curiosidad y una capacidad de asombro verdaderamente extraordinaria que los distingue. Entonces ven más allá de aquellas primeras apariencias que nos dan los sentidos o la intuición, sino que además necesitan escarbar en los recovecos de los significados, buscando dentro de la compleja anatomía de las palabras, en los laberintos de la sintaxis, la forma de aproximarse a aquello que no se sabe cómo decir para intentar decirlo. Eso es realmente la labor de un poeta. Expresar aquello que no sabe cómo decir. Por tanto, es un oficio y es un trabajo ciertamente arriesgado.
José Reyes pertenece a esa estirpe, porque el otro día leí, no sé dónde, creo que en una de las críticas que te han hecho, todas buenas, que la persona que escribía la crítica se sorprendía de que, sobre todo en los arranques de los capítulos, de los relatos, ahora hablaremos de la estructura, se advertía como una fuerza poética. Una fuerza poética está desde la primera página hasta la última, entreverada con su sentido del humor, a veces corrosivo, pero Pepe Reyes es un hombre que tiene un alma poética y, por tanto, su escritura en relación con la fidelidad a la vida, a la percepción ordinaria, él entrevera ese tirón lírico, la poesía, con la ficción, la realidad, la vida cotidiana, lo histórico, y no se olvida de lo mítico, lo cual es muy interesante cuando situemos a Pepe Reyes. Y uno siempre se pregunta, y hay una palabra que nunca uno se atreve a hacer, solamente aquellas personas que tienen mucha confianza, algún colega pintor que uno le puede preguntar, oye, ¿y tú realmente para qué pintas, ¿no? ¿Por qué pintas? ¿Para qué escribes, no? Esa pregunta yo hace tiempo que nos la hicimos y que hablamos al respecto de eso. Y llegamos a la conclusión que no hay más remedio que hacerlo para aclararse, ¿no? Porque ese viejo emblema clásico de conócete a ti mismo, pues es algo que quizás no sea alcanzable porque nunca alcance el sujeto una perspectiva suficiente con él mismo para conocerse, pero sí tiene necesidad de conocer de sí para comprenderse a sí y para comprender el mundo que le rodea, la época que le rodea y su momento histórico. Pero en el caso de Pepe Reyes hay algo muy, muy especial. Él sabe que toda novela y que el arte es inútil. Y eso no es un invento contemporáneo, eso ya lo decía Oscar Wilde. Es algo completamente inútil. Y por mucho que uno se esfuerce, no podrá evitarlo. Vicente Núñez decía, el gran poeta de Aguilar, decía, qué bendición y qué maldición la poesía, ¿no? Porque es algo que le cae a esa persona de la que no puede liberarse. Y en el caso de Pepe, hay cuando lean ustedes el libro, yo me referiré muy poco a la anécdota del libro, porque si no, eso no sirve. Pepe es un hombre que realmente no sabe todo lo que sabe. No sabe todo lo que sabe. Y por eso escribe. Por eso escribe, porque tiene el embrollo de lo que sabe, ciertamente, de lo que intuye, de lo que no sabe, y en ese terreno de lo que no sabe es donde él se sumerge para escribir. En ese caso está perfectamente señalado por el primer acerto de Juan Ramón al que me he referido. De manera que una obra de arte, y la novela, el libro de Pepe Reyes es una verdadera obra de arte, nace, como decía Ionesco, para nacer, simplemente. Y se impone a su autor, el texto se impone al autor, y en este libro está clarísimo que se impone. Y exige sin tener en cuenta y sin preguntarse si la sociedad necesita o no necesita ese texto. Es decir, si las tendencias de la sociedad precisan de esa aportación artística que nos hace. Da igual. Porque al final, la experiencia de cada uno de nosotros cuando vemos una gran película que nos conmueve o cuando entramos en una sala de arte y nos encontramos con un cuadro que nos tira de espalda, al final lo que ocurre es que de golpe recibe una información, recibe un cúmulo de sensaciones que te cubren, que te abrazan, que incluso te consuelan y que te alimentan toda esa parte que uno desconoce. De tal manera que puede ocurrir que una novela absolutamente de ficción se parezca a la vida más que la vida a sí misma.
hace no sé cuántos años, Pepe está seguro que no se acuerda de cuántos años, pero sí se acordará de lo que voy a pensar, a decir, y es que en uno de los sitios más extraordinarios de nuestra comarca, la Ensenada de Valdevaquero, un día, cuando ya estaba rayando el alba, vimos algo allí en el agua que flotaba y que hacía un movimiento así como de pequeña vela que se... Y yo me digo, vamos a ver qué es. No, yo, Pepe, nunca eso de meterse en el agua así de pronto, no. Y entonces era un enorme pez luna. Fue algo verdaderamente extraordinario, porque ese animal es una auténtica preciosidad. Y allí estuvimos asombrados, porque como si por primera vez tuviéramos la vivencia de que algo vivo del agua había llegado a nosotros, lo habíamos tenido en nuestras manos, aquel trozo de naturaleza, aquel fenómeno divino en nuestras manos, palpitando en su belleza y en su fugacidad. Así que poco a poco lo devolvimos. Cuando después lo he visto en su novela, o ese tremendo pez sierra que corta la cumbrera de esa choza con una mujer a la puerta y la mesa puesta, que va por el río, que se la ha llevado al río porque ha habido una riada tan tremenda que ha inundado el mar, uno recuerda cómo se han ido quedando en él estas imágenes y cómo eso ha sucedido. Porque él procede de un territorio muy particular. Él es un cartellano, es un heredero de aquellos púnicos romanos que vivieron y fundaron la hermosa e importante ciudad de Cartella en el término municipal de San Roque. Y ahí es donde él se ha criado y sabe lo que es la vida de los pescadores en las chozas de aquellos tiempos. Y ahí él escuchó todo un patrimonio oral importantísimo que a poco que uno se detenga lo encuentra en su literatura. No solo en este libro, sino en toda su literatura. Su madre era una mujer muy inteligente, con muy buena cabeza, que contaba muy bien las cosas. Y su padre, en los asentimientos de aquellas conversaciones, las ilustraba también, ¿no? Y de todo ese cúmulo que él ha recibido con su buen oído, aparecen materiales en sus libros. Guimarán es ese entorno geográfico, pero es a su vez un cuenco mítico donde resuenan las antiguas, lo que se llamaban las pasiones del alma que decían los griegos, ¿no? Ese mundo de sentimientos y de concepciones, esas cosmogonías heredadas del pasado. Y ese trozo Guimarán, Guadarranque, su río, el mar, es el territorio de comprensión, de experiencia de Pepe Reyes. Eso lo entronca con una tradición literaria muy importante en la literatura del siglo XX, porque no lo voy a saber pronunciar, pero bueno, en una novela que se llama Banderas en el polvo, de William Faulkner, escrita en 1929, William Faulkner fue un escritor norteamericano del sur, lo cual eso ya dice algo, de la zona del Mississippi. Y él también encontró allí un Guimarán, al que llamó Yoknapatatahuapa. Y ese, lo voy a decir bien, Yoknapatatahuapa. Ese fue ese Guimarán de él. Pero en el 55, Gabriel García Márquez encontró su Guimarán, Macondo. Él fue fundado por el famoso coronel Aureliano Buendía, de su mundo de imaginación. Y en 100 años de soledad, Macondo ya su geografía se hace absolutamente universal. En el 96, otro amigo y admirado nuestro, Luis Mateo Díez, crea Celama. Y en Celama ocurren todas las historias, El espíritu del páramo o La ruina del cielo, las historias de Luis Mateo Díez. Paisaje de fondo, para mí, esa novela que yo aprecio tantísimo, esa novela consolida el territorio y su geografía. Incluso él hizo con el manuscrito un mapa en el que estaba situado toda la toponimia de esa región donde estaba Guimarán, Betuelia al fondo, Betuelia San Roque al fondo,
y, bueno, qué se daba, qué clase de lance se hacía en aquel lugar de la costa, qué especie de peces, qué hierbas aquí, las tagarninas mejores no sé dónde, los nopales, todo lo que se pueda decir de un territorio físico estaba en el Guimarán y en ese mapa. Es una lástima que aquella edición no incluyera ese mapa, y es una lástima que a mí no me toque la 11, porque como me toque, te prometo que haremos una gran reedición de esa novela con su mapa que tanta importancia tiene. Tratado de los libros, y quiero terminar para que hable Pepe, tratado de los libros contra de los libros. El contra, como se hacía los lingüistas constructivistas, habría que haberlo puesto así con un corchete, ¿no? Para que tuviera varias lecturas. Pero tratado contra los libros es en efecto una colección de relatos. Pero tratado contra los libros es en efecto una novela. Tratado contra los libros es una especie de artefacto muy bien montado, muy bien curado esos materiales, porque ahí hay textos, por ejemplo, de la melancolía, que lo escribió hace 10, 12, 15 años, o 20 años. 10 años. 10 años. Y que lo tenía él en su nevera particular macerándose, y otros, cuando él encuentra esos textos, les da una estructura y nos lo presenta como está aquí. Para mí el artefacto es como una especie de faro que tiene 3 pisos, que son esas 3 partes de la novela, y en cada una de esas partes viven unos personajes en su tiempo, con sus preocupaciones. A veces parte de esos personajes o sus herederos van al piso de arriba. Los más recientes viven una realidad distópica tremenda, pero también viendo un futuro que parece que se aproxima, y el faro funciona todavía, y lo que se ve es como un páramo enorme, el mar se ha alejado y ese faro ilumina intermitentemente un abismo enorme de soledad y de incertidumbre que es la condición humana. Y eso está ahí dicho de una manera enigmática, con un gran simbolismo. Y quien dice las cosas son unos personajes verdaderamente maravillosos, ¿no? Él sabrá en su intimidad de dónde proceden esos personajes. Algunos de ellos sí tienen una procedencia clara y da las pistas ahí, ¿no? Pero Lázaro es un personaje maravilloso, verdaderamente maravilloso. Y responde muy bien al simbolismo a las connotaciones bíblicas de ese Lázaro, que resucita de la ignorancia más absoluta, aprende a leer, conquista las palabras, las organiza y empieza a comprender, de manera que entonces él se da cuenta del poder de las palabras, que en la época que estamos viviendo se está perdiendo esa conciencia del poder de lo que se dice y cómo se dice, porque con esas palabras se puede transformar el mundo. Y es el relato, a mí me resulta una de las partes del libro más emocionante, porque transforma y construye un modelo de vida social verdaderamente interesante. Pero es que ha encontrado algo más, ha encontrado libros, unos libros que arrojó el mar, ya lo leerán ustedes. Y ahí viene su bibliografía, su formación para intervenir en la realidad de Guimarán. Pero aparece don Celestino, que es un personaje maravilloso. Pero don Celestino es una consecuencia de un personaje que fue real, don Fernando Dianes Saborido, que fue el primer maestro que hubo en Guadarranque, que es un hombre, un libre pensador, un hombre muy de su época, y se abre la primera escuela en la época de la República, y eso le vino a él, eso él lo ha escuchado de su padre, de su madre, de sus tíos, la personalidad, la bonomía, la hondura humana de Fernando Dianes Saborido. Paco el cartero, el pobre, ¿no? Que los libros le buscan la ruina. Don Roque es otro personaje extraordinario, el comandante de puesto del Guimarán, los de problemas que tiene, no solo con los libros, sino con la pesadez de ciertos personajes, de
se veía el pobre entre la fuerza del propietario de la tierra, el director espiritual, el párroco de la comunidad, y alguna gente que decía cosas rarísimas, que habían encontrado libros, que aparecían libros, y al final, en el último informe que él manda a las autoridades, termina diciendo: los libros vuelan. Inmediatamente es detenido y depuesto de su cargo porque el comandante de puesto ha perdido la razón. Y termino. La melancolía es otra de las partes estupendas y que parece increíble, ¿no? Pero la melancolía es una situación que afecta a esos ciudadanos de una manera muy similar a como nos está afectando a nosotros la pandemia. Es otro tipo de virus, pero produce el mismo sobrecogimiento, la misma incertidumbre, el mismo dolor y también la misma desesperanza. Muchos personajes hay. Para mí, el más importante de todo es el lenguaje. Pepe Reyes siempre ha tenido ese empeño, y a mí me ha hecho mucho usar el diccionario de la lengua, porque a veces hay que usar la palabra exacta, y la palabra exacta se ha olvidado, o en la convencionalidad de las relaciones humanas esa palabra perdió su valor, su sentido, y entonces este es lo que tienes que buscarla para. Y el lenguaje que utiliza Pepe, el registro de español que él utiliza es muy alto, de una gran calidad. Merece detenerse a leerlo bien despacio, no dejarse pasar ni una palabra que uno no entienda, buscar inmediatamente su significado, porque las palabras pueden tener diversos significados, pero según el texto solo uno, y ese ha de ser exacto, ¿no? Decía Juan Ramón: dame la palabra exacta, ¿no? Refiriéndose en su diálogo con la divinidad. Por último, hice referencia al sentido del humor, que lo tiene. Se podría decir que tiene mucha guasa el sentido del humor de Pepe, y ahí hay una muestra que está en la última parte, el libro, Instrucciones de uso, pues como el prospecto que uno ha sacado de lo que te ha mandado el dentista, y no está tú seguro de tomarte ese analgésico, ¿no? Y lees detenidamente, porque realmente los libros pueden arruinar la vida, pueden ser peligrosos para estos personajes. Lo último que os diré, que lo he aprendido de este señor: amad los libros sobre todas las cosas, porque todas las cosas están en los libros. Compren ese libro, léanlo, estén atentos a la obra de José Reyes, porque es un gran escritor, y todos necesitamos tener en nuestras comunidades personas que sueñen, escriban con esa categoría, porque eso nos ayuda a pensar, a sentir, a soñar, a sentirnos personas. Muchísimas gracias, Pepe, y sigue. Mira que no voy más contigo a ver peces luna. Bueno, muchas gracias por vuestra atención. Bueno, pues ahora el escritor nos Muy bien. explica. Comprenderán por qué Juan es mi amigo, ¿no? Ha conseguido que el libro termine gustándome hasta a mí. Bien, señores, señoras, queridos amigos y amigas, muchísimas gracias por estar esta tarde de verano caluroso aquí, en lugar de estar en la playa, que es donde hay que estar en estos momentos. A Pilar, pintor, como concejala de Cultura, al Ayuntamiento de Algeciras, su alcalde, por dejarnos este espacio tan exquisito, a María, por estar ejerciendo las funciones esta tarde de la autoridad aquí, a Miguel Vega por haber prestado su voz para leer esos dos textos también leídos, a Francisco Muñoz, que desde la distancia siempre me honra con sus palabras, y al gran ausente, Antonio Berrocal. Lástima que no esté aquí, mi querido amigo Antonio, porque cuando le dije: Antonio, quiero presentar el libro en Algeciras, dalo por eso, dime qué día quiere y yo te lo organizo todo, ¿no? Y por razones hospitalarias no se puede encontrar aquí. Le deseamos, creo que está en el ánimo de todo, una rápida recuperación y que se encuentre perfectamente bien, y que podamos reunirnos de nuevo con el pretexto de la literatura y de los libros para fomentar la amistad
y estrechar lazos entre las personas, que es lo verdaderamente importante en este mundo. Lo peor que tiene publicar libros es que luego hay que presentarlos. Y uno concurre aquí despojado ya de todo pudor y haciendo un ejercicio de humildad y petición de amparo para deciros, queridos amigos, esto es todo cuanto he podido escribir. Me hubiera gustado escribir algo mejor, pero no me ha sido posible. Así que pido disculpas y esto es lo que hay. No es lo que yo he querido escribir, porque normalmente siempre me ocurre. Los libros que publico no son los libros que he querido escribir, son aproximaciones. Yo tengo una idea de escribir algo, pero luego me tengo que conformar con lo que me sale. Y lo que me sale no es siempre lo que he querido escribir. Así que esto que hay aquí, que tiene muchísimos defectos. Yo os pido disculpas, pero esto es lo mejor que he podido hacer. No he podido hacer otra cosa mejor. Esto. Uno no siempre escribe lo que quiere, sino lo que puede, lo que le sale, ¿no? Así que los libros son siempre más o menos ideas aproximadas a una idea mayor, que está por alcanzar siempre. Suelen decirme con bastante frecuencia amigos, amigas, lectores, me dicen, ¿qué facilidad tienes para escribir? Y no es cierto, no es cierto. Yo tengo una enorme dificultad para juntar dos palabras con sentido. Y yo poner dos palabras con sentido, una enorme dificultad. De hecho, las escribo las dos, las miro, cojo una tijera, la corto, y entonces pongo la que estaba delante, la pongo atrás, la de atrás delante, y la vuelvo a mirar y no me satisface. Así que pongo una arriba y otra abajo. Tampoco me satisface, le doy la vuelta. Al final termino poniéndola otra vez. Es decir, con dos palabras. Cuando ya escribo tres, la cosa se complica sumamente, ¿no? O sea, no es cierto que a mí me tenga facilidad para escribir. De hecho, cuando mis hijas estaban en edad escolar y faltaban alguna vez al colegio y tenía que escribirle una nota de justificación porque había faltado, pues me llevaba una hora pensando lo que iba a poner. Y luego otra hora corrigiendo lo que había puesto. Con lo cual se me iba media mañana o media tarde en redactar la nota de justificación. O sea, no es tener facilidad para escribir, ni en modo alguno. En modo alguno. Por eso, casi nunca trato de escribir libros, sino que los libros me van surgiendo solo y se me van imponiendo sin darme cuenta. Y este es uno de esos libros que yo no pretendí escribir nunca. Es un libro que se me impuso cuando me di cuenta, lo tenía delante. Desde hace ya bastantes años, bueno, yo llevo toda mi vida escribiendo cuentos y metiéndolo en cajones. Y ahí los voy dejando, ¿no? Y últimamente me di cuenta, estaba escribiendo otros libros nuevos y me di cuenta que había una serie de libros que tenían una temática común. Y esa temática común es que en todos ellos el libro era protagonista en primer o segundo término. Y entonces dije, bueno, ahí tienen un hilo en común y ese hilo podría servir para enhebrar todos esos relatos y conformar un libro, ¿no? Entonces fui sacando cuentos apulgarados de los cajones, uno los fui tirando y otro los fui mirando a ver qué había aprovechable de ello. Y entonces pues cogí un grupo de esos cuentos y dije, efectivamente, todos estos cuentos tienen en común que el libro es el protagonista en primer o segundo término. Habría que darle forma para hacer un libro. Habría que, de alguna manera, que hacer que estos cuentos se diesen la mano unos a otros, a ver si así podrían formar una estructura mayor. Y así fue como se fue imponiendo este tratado contra los libros. Tampoco pensé el título. El título me vino así de golpe. Hay gente que me dice, el título es magnífico. Yo luego he entendido que sí, porque de alguna manera conecta con aquellos discursos, con aquellos ensayos, con aquellos tratados de los enciclopedistas, los ilustrados del siglo XVIII. Conectaban con ello. Y me pareció un título adecuado porque todos los cuentos que se incluían aquí
trataban de los libros, pero cómo los libros son peligrosos y cómo los libros nos llevan a pensar y cómo si abrimos un libro, ese libro nos puede estallar entre las manos, nos puede obligar a pensar, nos puede llevar a cuestionar el orden del universo y por lo tanto a ser infelices. Algunos de estos títulos, ya digo que hay cuentos de 8 o 10 años, pero algunos de ellos incluso he tardado 20 años en escribirlo. Hay uno en concreto que es La fiesta de los ahogados, que está en la primera parte. Efectivamente es el relato número 4, La fiesta de los ahogados. Lo empecé hace unos 20 años, tomando como referencia un recuerdo infantil que yo tenía de mi aldea, es que todos los años, por el invierno, el río Guadarranque sacaba una riada descomunal donde arrastraba el mundo en sus aguas. Árboles, animales ahogados, basura, escombros, chozas, le iba arrastrando. Y ese recuerdo infantil me llevó a esbozar un par de páginas que titulé La riada. Pero no sabía cómo continuar y lo dejé ahí, lo metí en un cajón. De vez en cuando, cada cierto tiempo, volvía a ese relato, lo sacaba, lo miraba, le ponía una frase, le quitaba otra, lo cambiaba y aparecía efectivamente una medusa flotando en el aire que entraba por la puerta, atravesaba el ámbito de la estancia y la mujer se echaba a un lado y como una telaraña que ya con ritmo bamboleante y de danza atravesaba la medusa, atravesaba la estancia. O como un pez luna entraba también por la ventana y con aire melancólico y pensativo seguía caminando por la estancia. Bien, esto era absurdo, esto es absolutamente absurdo, esto no tiene sentido. Esto va a decir la gente que estoy desbarrando. Sin embargo, no quise romperlo ni tirarlo, lo conservé allí. Era absurdo, pero había algo, no sabía lo que era, ni sabía por dónde iba el cuento. Me costó 20 años saber por dónde iba el cuento. Ocurrían cosas tan fantásticas que ese cuento no era creíble. Y cuando me puse ya a armar el libro, me di cuenta que en el segundo cuento, en la rendición de Breda, acontece un hecho un poco insignificante con relación al argumento del libro, insignificante con relación a la estructura y al argumento del cuento. El acontecimiento es muy grave porque es la muerte de un niño de 6 o 7 años que muere ahogado en una charquesis. En la aldea está Guimarán, que era donde la aldea que había más arriba, la aldea seca me parece o algo de eso. Y este niño iba a una escuelita que había allí y lo llevaba a su abuela y un día la abuela no va y el niño regresa solo a su aldea, pero en el camino hay una charca y se entretiene a coger una rana y cae y muere ahogado. El niño muere ahogado. Eso es un acontecimiento terrible, dramático, lo peor que le puede pasar a una persona. Y ahí me di cuenta que ese niño que había muerto ahogado era el hijo de este matrimonio que veía peces luna y que todo eso. Y que este matrimonio no tuvo más remedio que huir hacia la fantasía, inventar un mundo fantástico para poder sobrellevar ese dolor. A 20 años me costó darle sentido, ya lo vi clarísimo. Ya me puse y lo terminé. O sea, tardé 20 años en darle sentido a aquel cuento, hasta que una anécdota del cuento número 2 me justificó lo que había ocurrido y por qué ocurrían esas cosas extraordinarias. Y las conversaciones que tiene el matrimonio son verdaderamente alucinantes. Hay algunos lectores y críticos han dicho que es el mejor cuento del libro. Yo es el que más cariño le tengo, porque es el que más trabajo me ha costado, porque me ha llevado 20 años. Escribí un cuento. Luego hay otro cuento, por ejemplo, que escribí hace 10 años. Concretamente, hay un cuento que se llama Melancolía, y que narra una epidemia. Hay una epidemia terrible. Las autoridades decretan el confinamiento domiciliario. No se puede salir a la calle, todo el mundo va con mascarilla, se recomienda lavarse las manos con gel. Surge una vacuna, hay gente que está en contra de esa vacuna, surge un pasaporte de la vacuna,
se establecen campamentos militares para vacunar a todo el mundo. Y yo me digo, bueno, pues bien, pues lo que está ocurriendo ahora. No tiene ningún misterio. El misterio es que está escrito hace 10 años. Hace 10 años. Ese cuento lo escribí concretamente entre el año 2009 y 2010, que fue cuando ocurrió aquella famosa gripe aviar. No sé si la recuperan ustedes, la gripe A. N1H1 creo que se llama, la gripe A. Y que sembró una alarma increíble. El gobierno español compró 60 millones de vacunas y todo el mundo alarmado, asustado. Al final no murió nadie. Un día los telediarios dejaron de hablar y se acabó la gripe, ¿no? Curiosamente, la empresa que había sacado la vacuna aquella era una empresa que pertenecía al secretario de Estado norteamericano, a Donald Rumsfeld, curiosamente. Entonces, estaba escrito hace 10 años. Y cuando yo cogí este cuento para publicarlo entonces, pues lo leí, sentí escalofrío. Y bueno, escalofrío. El único fallo que había en el cuento es que era una ministra de Sanidad y nosotros teníamos un ministro de Sanidad. Pero después de publicado el libro cambiaron al ministro por la ministra. Digo, ya está resuelto. Perfecto. Ahora ya ha encajado. Claro, la gente que lee esto no sabe que este cuento lleva 10 años escrito, ¿no? Y puede pasar por importancia. Luego ahí, bueno, evidentemente este Lázaro, el nombre no es casual, evidentemente, no es casual. Lázaro es un pobre pescador que una mañana se levanta y va a calar sus nazas al río después de una riada y encuentra flotando una veintena de libros, como pesadas medusas de cartón, y hace algo que impropio de su ruda condición, que es con una actitud absolutamente amorosa, coge los libros empapados y los va poniendo en las panas del bote y los rescata todo y se lleva a su casa y los seca. Ese acto iba a cambiar para siempre su vida y el de la aldea. Aquel hombre que era analfabeto y que no sabía leer ni escribir, se siente tan orgulloso de eso que encuentra los medios para aprender a leer y escribir y a leer aquellos libros. Y esos libros van a transformar su vida. Por eso Lázaro es aquel que resucita a otra vida a través de los libros. Eso es el nombre. Y hay quien ha dicho que, bueno, Telles cuando lo presentó en San Roque dijo que Tratado contra los libros es un tratado sobre la tolerancia. Me parece interesante. Y Alicia Domínguez, una escritora gaditana que ha publicado ahora un libro muy interesante que se llama La culpa la tuvo Eva y que me lo va a presentar en Cádiz, ha escrito hoy una reseña que sale en Cao Cultura, en Cádiz, en la revista. Dice que Tratado contra los libros es un libro de amor a los libros. Y estoy de acuerdo con ella, evidentemente. Todos los libros, todos los relatos están... Bueno, luego viene, ¿qué? ¿Esto es una novela o es un libro de relato? No lo sé, yo ya no lo sé. No lo sé, ni mi opinión importa mucho ya porque el libro no me pertenece. El libro ya de los lectores, que cada lector lo interprete como quiera. Hay quien dice que es una novela. Bien, yo no lo escribí con intención de novela. Yo quise escribir un libro de relatos. Pero claro, esos relatos están comunicados a través de un sistema de vasos comunicantes que hace que los relatos se vayan dando la mano unos con otros, ¿no? Y en un relato aparece el padre como protagonista, más adelante aparece el hijo como protagonista y mucho más adelante aparece el nieto como protagonista de esos cuentos. Entonces aparece una historia, una anécdota en un capítulo y esa anécdota se convierte en el argumento principal de otro relato. Así se van estableciendo esos vasos comunicantes que le dan estructura de complicidad, le dan estructura más profunda de novela. Dicen, ¿es una novela? Bien, yo ya no lo sé exactamente, no sé si es una novela o un libro de relato. Esto ya queda a discreción de cada lector, que cada lector lo interprete como quiera, ¿no? Yo ya he perdido toda autoridad sobre el libro, en el momento que termino de escribirlo y se publica, yo ya ni siquiera la trato de leerlo, pierdo autoridad. Me gustaría leerle un trocito, unos parrafitos, si es posible, si no estamos muy cansados, vamos muy mal de tiempo. Pero antes de eso, yo quiero hacerle un ruego y una advertencia. El ruego y la advertencia es, hombre,
compren el libro con moderación, porque yo he sido un escritor fracasado toda mi vida y creo que no estoy acostumbrado a, si ahora se me presentara de golpe el éxito, no sabría ponerlo. Así que por favor, cómprenlo con moderación. Si os apetece, ahora si os parece bien, os leo algunos trocitos que pueden ser interesantes si queréis. Y bueno, espero que os resulte interesante. Yo no pretendía escribir este libro, como muchos de los libros que he escrito, no he pretendido escribirlo. Los libros han terminado imponiéndose y cuando me he dado cuenta el libro estaba ahí, ¿no? No he tenido más remedio que publicarlo. Si queréis os leo un trocito, o algunos trocitos. De uno de los relatos, hay un auténtico alegato que dice: los libros son peligrosos, muy peligrosos. Hay que huir, apartarse de ellos como de la peste, porque perjudican a la salud y malogran la felicidad. Si veis un libro, no os acerquéis, dad un rodeo, huid mientras podáis, armaos contra él, actuad en defensa propia. No olvidéis que a los libros los carga el diablo. Todos, incluso los más inocentes e inofensivos, están escritos por amanuenses de Satanás. Mientras permanecen olvidados en las bibliotecas, los libros duermen, pero cuando se cogen y se abren empiezan a respirar y a vivir. Se les despierta el ánima y la vida y se ponen a hablar. Cuando se abre un libro se corre el peligro de que nos estalle entre las manos. Los libros pueden hacernos pensar y llevarnos a cuestionar el orden del universo, convirtiéndonos en desdichados y estropear para siempre nuestra felicidad. No en vano, las autoridades sanitarias advierten de que la lectura de los libros es perjudicial para nuestra salud y la de los que nos rodean. Porque no hay libro, por canónico que sea, al que por la endija de alguna visión mística se le escurra un pensamiento crítico o heterodoxo. En las escuelas deben enseñarse a los jóvenes a ir por el buen camino, a apartarse de los libros. La ciudadanía solo necesita aprender a leer y escribir. Los ciudadanos solo nada más. Escribir para poder firmar sus hipotecas y leer para entender las directrices y órdenes de sus superiores. Todo el que intente leer por puro placer o deseo de conocimiento está incurriendo en un pecado nefando de hedonismo y soberbia, propiciado por la gula insaciable y perniciosa de la curiosidad. Las cosas son, como las conocemos desde siempre, y no debemos cuestionar nada. La felicidad está al alcance de todos, siempre que no nos compliquemos. Evitar pensar en todo momento, esa es la base de nuestra felicidad. Seguir la norma, seguir la pauta, ser como todos. No debemos aspirar a otra cosa. La vulgaridad puede ser sublime si encontramos sosiego en ella. La rutina es un hábito saludable. La conformidad y el asentimiento una disciplina, y la disciplina una virtud. Debemos, pues, ser virtuosos. El deber es sagrado. Ninguna hormiga se rebela contra el hormiguero. Es mejor ser insignificantes que significaros. Tenemos que integrarnos de forma productiva en ese hormiguero, formar parte del coro de voces concertadas. No discordemos de la media, formemos parte de ella. Ser mediocre es, pues, ser uniformes. Renunciemos a la singularidad excluyente, a las ambiciones elitistas, a los sueños desmesurados, y así nunca nos veremos inmersos en la frustración del fracaso y seremos felices. La felicidad está al alcance de todo. No pensemos en ella, pues ese pensamiento malogrará el camino hacia la felicidad que impone la rutina. Ahorrémonos el esfuerzo extenuante de pensar, que otros afronten la servidumbre de esa carga, y el camino más fácil para no pensar es apartarnos de los libros. Ellos pueden hacernos desdichados e infelices.
Nadie alcanzó nunca la felicidad pensando. Pensar es complicarse, es corromper nuestra inocencia original. Para ser felices debemos preservar una ignorancia sin complicaciones. El conocimiento es mortificación, es sufrimiento. La ignorancia, una inocencia. La inocencia, una bendición. Bendigamos, pues, a nuestros infantes, a nuestros ciudadanos. Dejemos de sufrir innecesariamente. Apartemos de la sociedad a quienes tratan de corromper a los jóvenes, cual Sócrates nocivo, inyectándoles el veneno de la duda, de la incertidumbre, del inconformismo o el germen de un pensamiento deletéreo. La ignorancia nos librará de la servidumbre de pensar. Todos tenemos derecho a ser felices, a ser ignorantes. No permitamos que nadie malogre ese derecho que hoy, más que nunca, es una obligación y un clamor de justicia. Os leo el de... Este es el que corresponde a la melancolía, donde hay una pandemia, ¿no? Es decir, al día siguiente todos los diarios abrieron con los titulares de la pandemia. El país estaba en cuarentena. Se vertieron chorros de tinta en editoriales y artículos que buscaban el origen de la epidemia y pronto se supo de varios casos de hospitalización y alguna defunción que se adjudicó, a falta de otros criterios, a los efectos letales del virus. Los servicios de urgencia se colapsaron. Las iglesias se llenaron de nuevo de fieles desconsolados que salían reconfortados con el bálsamo beatífico y meloso de homilías de bienvenida a redil de las ovejas descarriadas. Se suspendieron las clases de los colegios y se prohibieron los espectáculos multitudinarios. Las fuerzas del orden dispersaron a las pocas comunidades de vecinos remisos que aún se aprestaban a oír en la escalera una conferencia sobre el monismo en el pensamiento de Baruch Spinoza. La población fue obligada a recluirse en sus casas. Ante el ostracismo impuesto y el pánico desatado, volvieron a conectarse a los televisores y así aumentaba la alarma sobre una epidemia que se retroalimentaba de información. Sin embargo, algunos insumisos miraron a su alrededor y viendo que la contaminación de las refinerías gaseaba a la población en un nuevo holocausto productivo, el enfisema pulmonar, las pensiones de 300 euros, la sarna del chabolismo o la desnutrición por el paro en el capitalismo de lujo producían más muertos que la pretendida epidemia, dieron en sospechar que aquello no era más que un infundio hábilmente creado y propagado por los poderes fácticos para expandir el miedo y facilitar el dominio de la población. Que aquello no constituía más que una campaña distrayente, pues la verdadera pandemia eran los 5 millones de parados que había en el país, que lo mismo había ocurrido unos años antes con la llamada gripe aviar que amenazaba con liquidar a la humanidad y que un buen día, cuando los diarios se olvidaron de hablar de ella, desapareció repentinamente. Por supuesto, estos individuos sin escrúpulos fueron rápidamente interceptados con todas las garantías constitucionales y sometidos a una cuarentena de aislamiento para impedir la difusión alarmista de su errónea propaganda. Pero como el trato con los cerdos no era muy frecuente en la ciudad y este argumento restaba poder de disuasión a la credibilidad de la epidemia, y ante la enérgica protesta del lobby de las granjas porcinas por la caída de las exportaciones de jamones a los países árabes, los diseñadores de teoría del gobierno pronto se vieron obligados a cambiar de nombre a la epidemia y denominarla gripe A o virus H1N1, lo que produjo tal nivel de confusión en la población que los que estornudaban no sabían si se debía a la ingesta de un solomillo o a una alergia a los ácaros. Curiosamente, tras el celo investigador de dos grandes multinacionales farmacéuticas, en la que tenía interés un antiguo secretario de Estado de USA, antes de que se extendiera la pandemia ya estaban creadas las vacunas, lo que llevó a muchos mal pensados a creer que ante el excedente de producción farmacéutica fue necesario crear una epidemia que diera salida a esa remesa y amortizara las acciones. De tal manera arguyeron los propagandistas del desastre que si no había epidemia habría que crearla, lo que explicaba la proliferación de casos en regiones tan distantes del mundo. Esto fue rápidamente tildado de ciencia ficción y de lucubraciones de conjura por los diseñadores de teoría del gobierno. Se declaraba el estado de emergencia. Se recomendaba el saludo a lo oriental, mediante genuflexión, sin darse la mano ni besos,
y que todos llevasen en sus bolsos y bolsillos un tarro de gel de alcohol para lavarse las manos 46 veces al día. Se establecía un calendario de triduos y penitentes, novena rogatoria, acompañada de un eficaz rosario a San Cucufate, y se movilizaba al ejército para que se garantizase el derecho de todos a la dosis preceptiva de retrovirales. Este derecho pronto se convirtió en la obligación de todos a estar vacunados. Sin embargo, frente a las noticias del registro de nuevos casos y la alarma propiciada por los avances informativos de radio y televisión, la gente continuaba sumida en el desarrollo normal de su vida, por lo que fue necesario el despliegue de agentes gubernamentales que, disfrazados de ciudadanos en chándal, transitaban por la calle con una mascarilla en la boca, recordando que el virus se hacía real y presente en la mente de todos. A pesar de ello, tan solo los jubilados, los asmáticos, los hipocondríacos de oficio y los oficiales de notaría en paro acudieron a los centros sanitarios a vacunarse, por lo que fue necesario extremar las medidas coercitivas y exigirle a todos el certificado de vacunación. En las fábricas, escuelas, centros de trabajo, institutos, universidades, hospitales, bares, estaciones, hoteles, pensiones y putiferios se requirió desde entonces el visado de sanidad. Ante la masiva demanda, los centros de vacunación se multiplicaron. Ya no bastaron los hospitales y los ambulatorios, sino que surgieron centros de campaña, como en un terremoto, o destacamentos sanitarios de emergencia que visitaban las escuelas o se situaban en los mercados o en la entrada del trabajo o el sanitario de las mantequerías. Se confeccionó un listado minucioso y exhaustivo como una pedrea de nombres comunes en el que figuraban los individuos vacunados y aquellos que aún no lo estaban. Se persiguió a los remisos, a los que se llamaba intempestivamente a su puerta para administrarles subrepticiamente y a la fuerza las dosis preceptivas de retrovirales. A los 9 meses de intensa campaña, cuando a través de las cámaras de televisión se retransmitió la vacunación del último ciudadano, a la sazón la ministra de Sanidad, a la que al parecer se le administró un placebo, se dio por concluida la labor sanitaria del gobierno. La pandemia había sido conjurada. Ya no se habló más de ningún afectado. El Ejecutivo se felicitó. Ahora volvía todo nuevamente a la feliz normalidad que ponía fin a la historia. El objetivo se había conseguido. Con la excusa de la pandemia se había inoculado a todos los individuos el gen de la mansedumbre y la felicidad en forma de vacuna antigripal. Esto fue escrito hace 10 años. Bien, termino con un último párrafo del cuento que inicia, La pesca prodigiosa, que dice: Lázaro no sabía leer. Por eso nadie entendió que un día, al calar en el río sus nasas, después de una riada, rescatara de las aguas turbias una veintena de libros que inesperadamente encontró flotando a la deriva como pesadas medusas de cartón. Con una delicadeza impropia de su ruda condición, como quien coge en sus manos a un recién nacido, e ignorando aún que ese gesto iba a cambiar su vida, los fue tomando uno a uno del agua y depositándolos con cuidado en las panas del bote. Cuando llegó al varadero, se echó a la espalda el capacho de cañas cargado de libros chorreantes y entró en la aldea con la sonrisa satisfecha del que portaba una pesca fabulosa. Desde la puerta de la choza, Feliciana, su mujer, lo contempló sonriente al verlo avanzar agotado por el peso. Cuando dejó el capacho en el patio de arena, buscó una lona y, ante el estupor de su esposa, fue sacando los libros uno a uno, limpiándoles el saín y exponiéndolos en fila como si fueran rollizos lenguados de estero. ¿Eso es lo que ha pescado?, preguntó ella con un atisbo de indignada desilusión. Son libros, dijo él. ¿Y para qué nos sirven?, inquirió ella. Estaban flotando en el río, se limitó a responder abstraído, mientras cuidaba que todos quedasen a la misma altura, como un pescadero alinea sábalos para la venta. Los vecinos se acercaron a contemplar la extraña y prodigiosa pesca de Lázaro. La admiraron atónitos desde la distancia de un corro silencioso. Pescadores de boinas y remiendos con colillas fruncidas en el labio seco, mujeres enflaquecidas de negro con mocosos encajados en el cuadril, niños desnudos y barrigones con lombrices. Sobre las tapas grises, aún encenegadas, destacaban unas letras orondas que nadie entendía. Son libros, aclaró aquella atónita concurrencia de académicos y letrados. Los encontré flotando. Están gordos, apreció alguno, y Lázaro sonrió satisfecho. Acabada la expectación, Lázaro los puso a secar colgados del mismo cordel, animado de mosca, donde secaban los pulpos y las tembladeras. 3 días estuvieron los libros soltando agua.
Lázaro los vigiló con celo, sentado en la arena entre un grupo de niños con postillas que en absorto silencio lo acompañaron en la contemplación de aquel extraño proceso de salazón. Olvidado de otras tareas para ofuscación de su mujer, Lázaro advirtió que a medida que se secaban, las páginas se iban rizando y abullonándose como agallas de fuelles de un acordeón. Al cuarto día, como impulsado por la decisión irrevocable de una idea madurada con tenacidad, Lázaro se levantó y deshizo a golpe varias cajas de pescado. Luego, armado con un martillo y una lata de clavo enderezados y oxidado, se puso a construir un mueble para almacenar los libros. Feliciana estalló de indignación. Cuando los descolgó del cordel, comprobó que le costaba cerrar los libros, pues las páginas arrugadas se abrían e impulsaban las tapas hacia afuera como un muelle. Y más trabajo aún le costó encajarlo en el mueble, ya que apenas los dejaba en las tablas, los libros se inflaban como un pez globo tomando aire. La tarde que culminó su tarea, Lázaro sonrió satisfecho. Había situado el enclenque armazón en un rincón de la choza, sobre el suelo de tierra, y respiró envanecido, en el convencimiento de que aquellos libros colmaban su aposento con una solemne distinción. Feliciana, desesperada, lo observaba de reojo mientras en un lebrillo amasaba acemite y ortiga para las gallinas. Pero más aún, habría de exasperarla la irritación cuando constató en días posteriores cómo algunos vecinos ociosos se llegaban hasta su casa para contemplar, estático y admirativo, la prodigiosa pesca de Lázaro. ¿Y qué dicen?, preguntaban al cabo de un rato. Y Lázaro, estirándose de presunción, respondía enfático: los libros dicen lo que no está escrito. Muchísimas gracias por vuestra atención.